Agradezco a Dios porque en esta mañana estamos ya reunidos en este lugar de nuevo para recibir la luz que Dios quiere derramar a su pueblo y a todo aquel sincero buscador de la verdad. El tema de hoy se titula Las puertas del santuario. Dios ha querido que nosotros tengamos una comunión íntima con Él y Él ha establecido la forma que quiere que esto sea. Después del pecado, no podemos escoger cómo queremos adorarlo, cómo queremos relacionarnos con Él, porque el pecador no tiene chance, está cautivo por el pecado. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Las puertas de las que vamos a hablar del santuario son oportunidades que un Dios justo abre para una humanidad que fue engañada. Y dice 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aunque fue engañado, esto no implicaba que no hubiera habido pecado. Hubo transgresión porque el pecado es transgresión de la ley. A través de 3 mentiras, Satanás la engañó. Empieza con la primera y así abre. Bueno, todo fue un engaño. El animal más lindo de la creación, la serpiente, que era precioso animal, fue utilizado como un medium para hablar con Eva, para hacerle ver lo que realmente de que realmente no había peligro en comer esa fruta, porque si lo miraba él era la evidencia misma de que si podía hablar era porque había comido de esa fruta y no estaba muerto. Presentó argumentos como este para insinuar a Eva del pecado. Después la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra gran mentira. El mundo está realmente absorbido por esa gran mentira. No moriréis. Creemos que somos inmortales. No somos inmortales, somos mortales. Pero Dios tiene una solución para darnos esa inmortalidad con la que nos dotó en el principio. Pero esta es la más contundente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. De alguna manera, le está imputando a Dios ser el creador del mal. Él sabe el mal. El mal no es en ningún momento una creación divina. El mal es creación de la serpiente antigua, Satanás. Y le está transmitiendo su propio pensamiento como si fuera de Dios. Seréis como Dios. Él es el que quiere ser como Dios. Y trata de seducir a Eva porque si Eva es perdonada, entonces él merece otra oportunidad. Por eso es que el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando fue escrito en tabla de piedra, dice, no tendráis dioses ajenos. Porque este es el fin, es al final la causa de la caída de la humanidad, querer ser como Dios. Pero exploremos un poquito más. Eva codició lo que Dios había prohibido. Manifestó de este modo su desconfianza en Dios y en la bondad divina, y abrigó el deseo de actuar en forma independiente y obrar según su mejor parecer. Es que esta es la ciencia de la codicia. Esta es la esencia del pecado. Querer ser independientes, querer actuar de acuerdo a nuestro propio parecer. Es que la humanidad no ha aprendido. Queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, cuando el plan de Dios es que Él nos haga a su imagen y semejanza, no nosotros a Él. Cuando el plan de Dios es que Él nos haga de esta manera. Eva le ofreció el fruto a Adán y se transformó en su tentadora. Miren cómo las características de Satanás se están impregnando en su vida, porque somos transformados en base a lo que contemplamos. Eva está extasiada viendo a esta serpiente. Sería una diosa. Se transformaría en su propio código legal. Así no reconocería restricción alguna.
Pero aquello que aparentaba ser un pecadillo insignificante la constituyó en una transgresora de la ley de Dios. Por eso, el otro mandamiento que está en la ley, y está de último, pero aquí se engloban todos, no codiciarás, porque dice el texto bíblico que vio que era una fruta codiciable. Y así, entonces, sigamos conociendo esta historia del pecado. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4, 3 y 4. Aquí vemos el nacimiento de dos religiones. Es que no hay más, solo hay dos. Los que hacen lo que Dios especifica para ser adorado y los que quieren adorar a Dios de acuerdo a su voluntad. Y los dos son adoradores, pero solamente que Dios dijo, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es que el pecado tiene que remitirse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la religión del ser humano, basada en obras, es agradar a Dios de acuerdo con lo que él cree que puede ser lo que Dios le va a aceptar. Sí, ese amigote del cielo que va a ser adorado con lo que yo le ofrezca, con el tipo de música que me plazca, con el día que yo quiera adorarlo. Él tiene que aceptar lo que yo le ofrezca de este cuerpo que es un cementerio. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El pecado de Caín no fue que mató a su hermano Abel. Esta muerte tuvo otras raíces. Tampoco fue que ofrecía sacrificios inadecuados a Dios. Ese pecado tenía nombre, la independencia. Al alejarnos de Dios, caemos en una trampa, la rivalidad. El que no es conmigo, contra mí es. Yo llego a ser el primero, me lleno de envidia, porque siempre hay alguien mejor que yo. Y cuando uno se llena de envidia y rabia, uno puede hacer cualquier cosa. Esa rabia o enojo conduce a la muerte. Su pecado fue alejarse, creyendo que podía ser independiente y hacer en solitario lo que Dios requería. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos el santuario, pero se podría decir, en la forma original. Donde hay querubines está Dios. Entonces, él tuvo que ser sacado para que no pudiera entrar de nuevo al árbol de la vida y pudiera vivir eternamente. Solamente que hay un detalle aquí. El árbol de la vida no es el que da la vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El árbol de la vida era un instrumento que Dios usó para dar vida, pero quien la da originalmente es Dios. Pero vemos entonces que Adán iba ahí al santuario, donde Dios está, a buscar lo que se había perdido. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios y allí iban los primeros adoradores, allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. Es que siempre ha habido una puerta desde que el hombre pecó, una oportunidad. Y en esta oportunidad se manifestaba de la forma que ahora vemos el santuario, de una forma un poco más quizás sofisticada. Pero al final de cuentas, del otro lado de la puerta, lo que uno encuentra es la gloria de Dios. Por eso, en el mensaje que damos al mundo es, temed a Dios y dadle gloria, porque esa gloria que se perdió es la que Dios quiere recuperar en nuestra vida, ese carácter perdido. Porque Dios no ha cambiado, Él no tiene dos métodos o planes de salvación. Aunque veamos el santuario un poco complicado, pero es el mismo. En ese momento, la salvación consistía en ir a la puerta a ofrecer votos de obediencia a una ley transgredida. Es que en ese momento Adán tenía consciente en su mente
que lo había llevado a esa transgresión era la transgresión de la ley, era haber incurrido a un mandato y haber sido infiel a Dios a ese mandato. Él iba por eso al santuario a ofrecer votos de obediencia a esa ley transgredida. Hoy se perdió esto de vista. La ley no forma parte del plan de salvación, la han sacado. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que Jesús es su Salvador? ¿Salvador de qué? Si Él es Salvador del pecado. ¿Y cómo sé yo qué es pecado? Si la ley no me dice qué es pecado. Es incongruente. No presentaba sus ofrendas a un Dios ofendido que necesitaba sangre para apaciguar su ira, que es el fundamento de la religión pagana. Dios no nos ama por causa del sacrificio de Cristo. Es porque nos ama que envió a su Hijo a morir por nosotros. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama. Si el hombre hubiera, hermanos, he escuchado muchas personas que dicen, es que el hubiera no existe. Sí existe. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como la fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesario que supieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Es que no era necesario. Cuando Dios dio el maná, era para probar si andaban en su ley o no. Esa ya se conocía. Abraham dice, guardó mi ley, mis preceptos. Abraham sabía desde Adán porque los antediluvianos eran muy inteligentes. Ellos no necesitaban ningún recurso como nosotros hoy después de 6,000 años de pecado, que necesitamos toda esta ilustración para entender el plan. Si hubiera, veamos, que hubiera, muchos hubieras, pero voy a mencionar algunos. Si hubieran confiado en el informe de los espías, no habría sido necesario vagar 40 años. Si hubiera aceptado a Dios como su rey, no habría sido necesario que se dividieran en 2 reinos. Si hubiera Jonás obedecido al llamado, no era necesario pasar por la experiencia de muerte en el vientre del pez. Es que hay muchas experiencias que nosotros pasamos en la vida que no son la voluntad de Dios, pero a veces Dios tiene que llevarnos a ese extremo para reaccionar. Es que realmente si fuéramos fieles a sus mandamientos, a hacer lo que Él dice desde el inicio, regresar a lo que Él dijo desde un principio, muchas muertes hubieran sido innecesarias en esta pandemia. Si hubieran sido fieles los reinos de Israel y de Judá, no habría sido necesario ir al cautiverio asirio y babilónico. Y así podría seguir con muchas listas, pero esta es la queja de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. El hombre siempre quiere huir de Dios. Desde que cayó en pecado, Adán escuchó la voz y se escondió y se hizo sus delantales para ver si con eso se cubría de Dios. Caín hizo lo mismo después del pecado. Es nuestra reacción natural, buscar delantales, huir de la presencia de Dios. Pero Dios es constante en nuestra búsqueda. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, que andaba perdido en el santuario, en el Salmo 73, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf cantaba en el templo. Era uno de los más connotados cantores. Tuvo una experiencia preciosa. Dios lo
Lo ubicó allí dentro del santuario, pero vivía amargado. Su corazón sentía punzadas. Es que, hermanos, él aprendió al final el secreto cuando dijo, hasta que entré en tu santuario. Sí, cantaba, estaba allí, pero no tenía felicidad porque no había entrado al santuario, no había conocido a Dios. Y él dice, era como una bestia delante de ti. Pero Dios le permitió ver el santuario allá en la antigüedad y transformar esta vida. Y entendió que acercarse a Dios es el bien, la lección que todos debemos aprender. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pero vean lo que dice aquí, salieron de oriente, o sea, cada vez iban más al oriente. El oriente es el lugar opuesto al santuario. Entonces Lot escogió para sí la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo aprenderemos la lección más importante de la Biblia? Separados de mí, nada podéis hacer. Génesis 5:24 nos habla de un hombre que caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 300 años dice la Biblia que caminó con Dios. Y él es el tipo de todos los que van a vivir en el tiempo del fin. Esta es la garantía que se puede caminar con Dios. Esta es la garantía que cuando Jesús venga, los que estén vivos serán trasladados, porque Enoc fue trasladado estando vivo. Por esa razón, quiero repasar algo de la vida de Enoc, porque él es de este modo un tipo de nosotros. Porque dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Imposible, ¿verdad? En la historia de los patriarcas y profetas, en página 64 dice esto, muy importante. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Es que solo cuando estamos cerca de Dios podemos ver realmente nuestro pecado. Por eso, mientras más alejados estamos, mejor nos sentimos. No se sienta mal. Si usted siente que es de los pecadores el primero, es porque el Espíritu Santo está haciendo el trabajo verdadero que le fue encomendado, convencernos de pecado. Pero si usted se siente bien, entonces encienda sus alarmas. Algo no está bien. Él no llevaba tanto a la puerta, porque él tenía el concepto de buscar a Dios en el lugar donde él estaba, porque en ese entonces el Edén todavía no había sido quitado. El Edén permaneció ahí hasta antes del diluvio. Dios se lo llevó al cielo, porque tenía que perfeccionarlo, tenía que embellecerlo, porque ese Edén será devuelto después a la tierra. Pero él llegaba fielmente de acuerdo a la luz que tenía, a la puerta, porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. 300 años de ir a la puerta para ir a llamar a Dios y para salir juntos a pasear. Pero un día de tantos, Dios le dice,
se hace un poco tarde. Entra. Sí, caminaron muy lejos. Y Dios le dice, sí, ven, ven, entra mejor. Hermanos, al final, al caminar con Dios, al hacernos uno con Él, al amistarnos, al tener esa estrecha relación de fe con Él, al final Dios nos dirá, ya se hizo tarde, entren. Si Él iba en la dirección correcta, buscando la puerta, así como nosotros ahora lo vamos a hacer. Pues este es el primer tema de 3, porque quiero enfatizar esa primera entrada, esa puerta que Dios nos abre. Después aprenderemos que hay que entrar a los 3 lugares también. Estaba el norte, el occidente y el oriente donde Él venía. Pero dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Ahora, hermanos, Jesús vino a buscarnos. No es que nosotros le buscamos a Él. Él viene hasta la puerta. Él viene desde el lugar santísimo. Él pasa por el lugar santo y llega a ofrecer su sacrificio. Vive una vida para nosotros y después llega hasta la puerta a traernos. Porque aquí está el secreto de la vida cristiana. Permitir abrirle el corazón a Jesús y aceptar la invitación de ir con Él a tener una comunión y juntos empezar el proceso de entrar al santuario. Por eso hay una puerta ancha. Ahí entran todos. Si usted profesa ser cristiano y tiene el nombre de cristiano, entra ahí. Sí, todos entran a través del Cordero, pero esa profesión de fe tiene que ser probada, por supuesto. Y luego hay que entrar por la puerta angosta, la puerta del santuario celestial, la que tiene 5 columnas donde solo cabe una persona. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero también ahora tenemos que entrar a la puerta donde están los querubines, a la del lugar santísimo. Porque dice el libro de Hebreos, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor. Esta palabra es importante. Él entró como precursor. Un precursor es alguien que se adelanta, según el diccionario, en su época y se adelanta en el espacio. Jesús entró porque iba a abrir el camino para que nosotros entráramos también al lugar santísimo. Ahora el libro de Hebreos dice que tenemos acceso directo a ese lugar santísimo. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hoy Dios quiere, así como en el Edén, que veamos su gloria, que vayamos a esa puerta, que sigamos buscándolo constantemente. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en total oscuridad y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de tipos y sombras. La puerta por la cual anteriormente los hombres habían encontrado acceso a Dios ya no estaba abierta. Es que, hermano, la puerta ancha tuvo su lugar. El matar ofrendas tuvo su lugar, pero eso tenía que terminar. Era un tipo y una sombra. Ya no había acceso para ese tipo de ceremonias y encontrar a Dios allí. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que podía ser encontrado entonces, a través del sacerdocio en el santuario celestial. Por consiguiente, no encontraron comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No tuvieron conocimiento de Cristo como el sacrificio verdadero y el único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de la mediación. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, o sea, las que llevan el nombre de Cristo, han crucificado estos mensajes, los 3 mensajes angélicos, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Es que Jesús ya no está en el lugar santo, ya no puede ser encontrado allí. Ahora estamos en el día de la expiación y ahora Él quiere llevarnos
al lugar más interno de su templo. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa. Cuando se trata de los efectos de otro espíritu, la excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles, donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de sus vestiduras había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono. Es que, hermanos, Jesús abandonó el lugar santo. Quien está entronizado allí es Satanás, dirigiendo la obra con mucho poder. Vean lo que sigue. Procurando llevar adelante la obra de Dios, y vi a la compañía las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Porque la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Algún día, Él nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Sí, hermanos, porque el mundo solo quiere aceptar a Jesús como su Salvador, pero Él también es Señor, el Señor del santuario. Mañana veremos que en el recorrido histórico de Jesús, camino al santuario celestial, abre y cierra puertas y produce manifestaciones en la tierra. En el tema, las puertas del santuario se abren a la historia. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su presencia y que hoy puedan tener un lindo día caminando con Jesús.